Amados hermanos, la enseñanza de esta mañana lleva por nombre Acordaos de la unidad en Cristo. Y básicamente va a estar enfocado en lo que es Efesios capítulo 2 del versículo 11 al versículo 13. Dentro de estas líneas, mis hermanos, Pablo va a continuar argumentando acerca de lo que él ya ha expuesto anteriormente. ¿Qué es lo que ha expuesto anteriormente de Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10? El hombre está muerto en delitos y pecados. Dios obra para poder darle vida y para poderle resucitar, para que conozcan que esa salvación que él tiene es por gracia. Por gracia es que Dios nos ha hecho salvos. ¿Cómo es esto? Dijimos, mediante el don de la fe, mediante el regalo, el obsequio que Dios nos ha permitido poder tener, poder recibir, para de esa manera poder creer. No tiene nada que ver con las obras en este mundo. Lo dijimos hace 8 días, hermanos. Las obras que el hombre hace, todo intento que el hombre hace por querer agradar a Dios, no sirve y es innecesario. Y de esta manera presenta al hombre solo como un recipiente, como alguien que solo recibe la salvación. ¿Okay? El hombre no hace nada, solo la recibe. Dios le da la fe para poder creer. Entonces, hermanos, Pablo sigue trazando su tema. Él no va a quitar el dedo del renglón respecto a lo que él está argumentando. Él nos ha dicho que hemos recibido una gracia. Y ahora, en el versículo 11, hermanos, les voy a pedir de favor que me acompañen ahí. Dice en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mis hermanos, cada palabra que nosotros tenemos en la Escritura tiene un propósito. Aún los puntos, aún las comas, ¿sí? Cada espacio que en ella hay, tiene un propósito. Es perfecta porque ha sido emanada directamente por los labios, por la boca de nuestro Señor y Salvador. Él ha dicho, hermanos, no hay error. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando Pablo escribe esas dos palabras, las dos primeras que ustedes ven en el texto, por tanto, su intención es enlazar la reconciliación que Dios ya ha hecho de manera vertical. ¿Qué es esto? Dios ha perdonado directamente al hombre. Es una reconciliación vertical. ¿Ok? Pero también, ahora, del versículo 11 hasta el versículo 22, va a trazar ahora la relación en la unidad de la reconciliación, ahora de manera horizontal. ¿Qué es esto? Que Dios también no solamente ha hecho una reconciliación vertical entre Dios y el hombre, sino también una reconciliación horizontal entre el hombre y aquel pueblo que Dios había llamado también desde el Antiguo Testamento, es decir, judíos y gentiles. Y va a haber una reconciliación. Y cuando Pablo nos está hablando, hermanos, mayormente el tema del versículo 11 hasta el versículo 22 nos va a hablar de una unidad. Puede ser que en estos versículos, hermanos, estemos escuchando mucho esas palabras, unidad. ¿Por qué? Acuérdense que la carta a los Efesios tiene un propósito de ser una carta que circular. ¿Okay? En ella no hay, en este caso, nombres en específico a quienes se les esté enviando. Solamente dice que es a los santos y fieles. Tenía un propósito de que esta carta fuera dada y distribuida entre las iglesias de ¿qué? De Asia. ¿Okay? Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo está diciendo esto, hablando acerca de la unidad, puede ser que en su mente él tenga precisamente lo que está aconteciendo en otras iglesias. Ustedes recordarán en la iglesia de Corinto cómo la desunidad empieza a traer problemas entre la iglesia, ¿verdad? Unos empiezan a decir, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ellos empiezan a ver esas cosas.
Y Pablo dice, ese no es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Él nos ha llamado para ser un solo cuerpo, para mantenernos unidos a Él. Por esa razón, hermanos, es que Pablo tiene en mente esa parte, el podernos llamar a vivir una vida en unidad. Y en este caso, mayormente entre aquellos hombres que están en la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes son ellos? Judíos. Acuérdense su pensamiento judío, lo que ellos tienen. Y ahora también han sido añadidos, ¿quiénes? Los gentiles. Es un choque, literalmente, hermanos, de mentes, de pensamientos. Lo que para mí está bien puede ser que para el judío no esté tan bien. Lo que para el judío es correcto, agradable y que está en la voluntad de Dios, puede ser que el gentil no lo vea de esa manera. Entonces van a empezar a ver estas diferencias. Y eso también nosotros lo vemos en la iglesia que hoy Dios ha permitido poder tener. Puede ser que entre los hermanos haya diferencias de pensamientos, diferentes formas de poder ver la Escritura, ¿sí? Pero por esas situaciones que Dios nos manda a poder mantenernos en unidad. Pero no una unidad, hermanos, de solamente decir abrazarnos y orar juntos y decir nos amamos. No es esa la unidad a la que Dios nos quiere llamar. Es una unidad en donde nosotros recordemos el propósito por el cual antes no la teníamos. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, hermanos, la manera en la que Dios lo ha hecho, traer esta unidad, es a través de Cristo. Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Este acto de salvación debe, hermanos, permanecer eternamente en la mente de los hombres. ¿Quién fue el que te salvó? Y si aquel que realmente ha experimentado la salvación, su respuesta inmediata va a ser Cristo. Él es el que me salvó. Y después nosotros preguntamos, ¿y de qué te salvó? Y nuestra respuesta inmediata va a ser, yo antes era esto, cuando estaba apartado de Cristo. Pero ahora que estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Son respuestas, hermanos, que nos van a estar apuntando a la obra que Dios ha hecho. Por esta causa, Pablo, cuando argumenta y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, lo que está haciendo no es sugerirles, ¿ok? No les está diciendo, oigan, cuando tengan la oportunidad, recuerden, ¿sí? No les está pidiendo esa parte, sino más bien les está ordenando, ¿ok? Les está ordenando que hagan un recuento, que puedan traer a memoria, ¿sí?, la forma en la cual ellos estaban antes. Y la forma de hacerlo va a ser, obviamente, como Dios mismo lo ha hecho, también a través de la nación de Israel. Pablo está haciendo algo nuevo al llamarlos a recordar. Por supuesto que no, hermanos. Dios ya lo había hecho. Y esa es la voz de Dios que ha estado desde el principio, desde que tomó al pueblo de Israel. Dios lo ha estado llamando a que recuerde. Recuerda mi palabra, recuerda mis caminos, recuerda mis mandamientos, recuerda quién eras antes de venir al Señor. En Éxodo, capítulo 13, en el versículo 3, dice la Escritura que Moisés le dijo al pueblo, ten memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de casa de servidumbre. Estas palabras, ¿de quiénes son? Son del Señor. ¿A través de quién? A través de Moisés. ¿Y qué es lo que le está pidiendo en este caso Dios al pueblo de Israel? Que tenga, ¿qué? Memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué es lo que le estaba diciendo, hermanos? Que recuerden de dónde es que Dios los había tomado. Ellos, ¿cuál era la situación del pueblo de Israel antes de que Dios los libertara? ¿Estaban qué? En esclavitud. En esclavitud, hermanos. Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 15, nos va también a decir, otra vez, la misma forma o fórmula que Dios ha implementado para poder estar llamando al pueblo en arrepentimiento. Va a decir la Escritura, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, acuérdate
que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Cuál es la fórmula que otra vez Dios está dando a conocer? Que ellos recuerden de dónde es que han sido tomados. ¿Okay? ¿Y cuál es la fórmula que Pablo está aplicando en este momento? Dice Pablo, por tanto, ¿qué dice? Acordaos. Esa misma palabra que Dios está usando, Pablo la está tomando. No les está diciendo nada nuevo. ¿Por qué? Porque nada nuevo, hermanos, nada novedoso puede llamar al arrepentimiento a una persona, más que la misma forma en la que Dios lo ha hecho. Es la única forma, hermanos, que Dios ha establecido desde el principio y que Pablo sigue haciendo en este momento. Entonces, hermanos, la manifestación de los recuerdos en los hombres de Éfeso va a tener un propósito. ¿Dónde? Dentro del plan de salvación de Dios. El verbo acordaos o recordar quiere decir traer a la mente. Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que Pablo quiere que estos hombres traigan a su mente? ¿A quiénes está hablando? A hombres gentiles. A estos hombres gentiles Pablo les está diciendo, acuérdense. Y acuérdense de que en otro tiempo ustedes, cuando dice vosotros es ustedes, los gentiles en cuanto a la carne. Recordarse a sí mismo quiénes eran ellos antes de su conversión en Cristo, es lo que les está diciendo Pablo. Acuérdense quiénes eran ustedes antes de su conversión en Cristo. Todos los hombres tienen un pasado. Cada uno de nosotros tenemos un pasado. ¿Sale? Y obviamente nuestro pasado antes de venir al Señor, hermanos, no es nada agradable. Ustedes lo conocen, ustedes saben, Dios les redarguye y puede ser que les esté trayendo recuerdos de quiénes eran ustedes, quiénes eran de niños, su comportamiento, quiénes fueron de adolescentes en su adolescencia, a dónde estaban, lo que hacían, lo que anhelaban, qué es lo que hicieron, con quién estuvieron, cómo se comportaron. Todas esas cosas el Señor nos está diciendo que nos acordemos, pero hermanos, no quiero que nada más se acuerden de las cosas malas. Porque más adelante vamos a ir viendo que solamente recordar cosas malas es disminuir realmente la obra de redención de Cristo. Ellos, hermanos, en aquel tiempo, antes de su conversión, estaban separados de Dios y de sus promesas. Esto que realmente nos quiere dar a entender Pablo. Acuérdense que ustedes, antes de su conversión, estaban separados de Dios y de sus promesas. Su vida pecaminosa, la vida que ellos tenían, era la prueba de que no eran parte del pueblo de Dios. Y por otro lado, el pueblo judío, a estos gentiles, hermanos, a ellos los consideraban como una nación desheredada. Por tanto, los trataban y eran objeto de burla y de menosprecio. Simplemente ellos veían a un gentil. Y algunos comentaristas han dicho que estos judíos a los gentiles los trataban como perros. Ese era el comportamiento que eran con los gentiles. No eres judío, no naciste o no estás identificado con alguna de las casas del pueblo de Israel, no estás circuncidado, entonces ¿eres qué? Eres un gentil. Y como gentil lo trataban en este caso a los hombres como perros. Los despreciaban y eran objeto de burla. Era lo más bajo que en este mundo podría haber. Hay un comentario, hermanos. Hay un comentario de John Hill que dice que al judío, al considerar al gentil como alguien desheredado, como alguien objeto de burla y de menosprecio, simplemente era una persona que no tenía esperanza. Al no tener esperanza, hermano, ellos decían que simplemente el pueblo judío los veían como animales, como bestias. ¿Por qué? Porque una bestia, hermanos, sus almas, ellos viven, los animales viven sin una esperanza. Ellos mueren literalmente y dejan de ser.
¿Ok? No es como que ellos vayan al cielo y estén ahí y demás. Ellos perecen literalmente. Entonces el judío tenía considerado de esa misma manera al gentil, como una bestia en forma de humano. Por eso los despreciaban. Decían, tú no tienes Dios en este mundo. Tú no eres parte de las promesas del Señor. Tú vas a morir y literalmente tu alma ni siquiera va a estar delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, este pueblo judío, pues vaya que era pesado con los gentiles. En el versículo 12, mis hermanos, nos dice la Escritura que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, en este versículo 12, Pablo vuelve a señalar un tiempo. Así como Pablo les dijo primeramente que se acuerden que en aquel tiempo antes de su conversión, ellos eran gentiles en cuanto a la carne, porque estaban llamados así por la incircuncisión, por la llamada circuncisión, es decir, judíos y gentiles. ¿Okay? Entonces, hermanos, Pablo vuelve a señalar un tiempo, que es el mismo tiempo que nos va a señalar, dijimos, el versículo 11, antes de su conversión. Pero ahora, lo que Pablo quiere que consideren y que traigan a sus mentes es que su separación, en este caso de los gentiles, era mayormente con Dios y con sus promesas. ¿Sale? La separación que tenían los gentiles era mayormente con Dios y sus promesas. Algo que el pueblo judío hasta el día de hoy, hermanos, no puede y no ha entendido. No ha entendido esa parte del pueblo judío. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por esa razón es que Pablo quiere que recuerden quiénes eran ellos antes. Porque estas cosas, hermanos, que él va a empezar a citar, que son cinco cosas por las cuales los gentiles no tenían en este mundo. Y no es porque ellos, hermanos, obviamente Dios había tomado un pueblo, que era el pueblo de Israel, y que a ellos, si me pueden acompañar a Romanos capítulo 9, en el versículo 4, hermanos, bueno, el versículo 3, Dios había tomado al pueblo de Israel, y Dios les había hecho promesas al pueblo de Israel. Ellos sí tenían a un Dios, y tenían sus promesas. ¿Cuáles eran? Dice Romanos capítulo 9 en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, y ahí están las cosas que ellos tenían, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Dice. ¿Ves cuál es la diferencia? Un gentil no tiene nada de esto, hermanos. Pero un judío sabía lo que tenía. Ellos eran adoptados por el Señor. Se les había dado la gloria de conocer a Dios. Estaban dentro del pacto. Les habían dado la ley que los identificaba como un pueblo. El culto y las promesas para poder saber acercarse a ese Dios que se había revelado a ellos. El pueblo judío sí lo sabía. ¿Y cuál era la manera de poder saberlo? Ellos tenían un pacto. ¿Cuál era ese pacto que Dios había dado? Un pacto en la carne, la circuncisión. Aun cuando sabemos, hermanos, que muchos pueblos ya practicaban la circuncisión, aún esta circuncisión que el pueblo de Israel tenía era o no estaba o no hacía más y menos, sino simplemente el hecho de pertenecer al pueblo de Dios, tener la ley de Dios, ser gobernados por Dios y tener la circuncisión como marca de propiedad del pueblo de Dios, es que los hacía un pueblo diferente. Por eso, no sé si ustedes recuerdan cuando violan, en este caso, a Dina, que sale a ver. Fíjense cuál fue el error de Dina. Dina salió a ver en ese momento qué es lo que había en ese lugar.
Ella era una jovencita y salió solamente para ver qué veía en ese lugar. Pero da la casualidad que también en el mundo hay quien sale a ver qué es lo que encuentra. Ella sufrió un abuso. Y después el pueblo de Israel, ¿qué es lo que le dicen? Danos harina, y el pueblo de Israel quiere compartir el sello que Dios les había dado exclusivamente a ellos. ¿Cuál era ese sello? Esa marca, la circuncisión. Por esa razón, hermanos, es que el pueblo judío, en este caso, era un pueblo que conocía a su Creador, sabía quiénes eran ellos. Por eso ellos despreciaban, en este caso, a los gentiles. Y en el versículo 12, que es donde estamos, Pablo va a señalar 5 aspectos en los cuales ellos, los gentiles, estaban en otro tiempo, antes de su conversión, sin Cristo. Pablo va a usar el verbo estaban para dar a conocer la condición en la que habían permanecido. Desde su concepción hasta antes de su llamado, hermanos, estos gentiles se encontraban en esa posición. ¿Qué nos hace entender esto? Que hoy por hoy, toda persona que ha sido concebida en este mundo y que no ha tenido realmente un encuentro, una conversión genuina con Dios, permanece igual que en este caso las descripciones que vamos a leer a continuación. ¿Sale? Dice la Escritura, nuevamente Efesios, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo, dijimos, estaban primero sin Cristo. ¿Cómo es que estaban estos hombres gentiles antes de su conversión? Estaban sin Cristo. Sin Cristo. Para el gentil, ¿qué significa estar sin Cristo? Para el gentil, simplemente es vivir sin propósito, sin tener un destino divino. Es decir, solamente venir a este mundo, vivir lo que cree que él es mejor, morir, estar separado y ser condenado eternamente en los horrores del infierno. Eso es lo que significa vivir sin Cristo. Estar separado, tener muerte eterna, muerte espiritual, a la cual nos va a llevar siempre a los horrores del infierno. Ellos estaban en esa condición, no tenían a Cristo. Sigue la Escritura diciendo, también ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué implicaciones, hermanos, tenía estar alejados de la ciudadanía de Israel? Simplemente por ser gentiles, no formaban parte del pueblo de Dios. No eran considerados dentro de su gobierno y por tanto no se beneficiaban del cuidado y de la protección de Dios. Ellos no tenían promesa de una tierra, no tenían promesa de un reino, no tenían promesa de un rey, no tenían promesa de vida eterna, no tenían promesa del cielo, no tenían promesa de nada, porque ellos eran gentiles, separados del Señor. Pablo continúa diciendo, y eran ajenos ¿qué? A los pactos de la promesa. Estos gentiles también eran ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué significa, hermanos, ser ajeno a los pactos de la promesa? Simplemente, estaban excluidos, es decir, no eran considerados, ¿ok? Dentro de cada uno de los pactos que Dios había extendido hacia la nación de Israel. Y mayormente nosotros podemos conocer 2, que es la de la tierra, el sacerdocio, la nación, el reino sin rey. En estos pactos, hermanos, ellos, los gentiles, no estaban incluidos. Todas esas promesas, ¿para quién eran? Para el pueblo judío. Para ellos sí estaban considerados, pero para el gentil no. En ningún momento, hermanos, ellos podían ser partícipes de esto. Ellos también estaban sin esperanza. A estos gentiles no se les había dado la promesa de la vida eterna. Ellos no la tenían entendida todavía. Acuérdense de eso, porque sabemos que Dios los había apartado desde antes. En la mente de Dios ya estaba el unir tanto a los gentiles como a los judíos. Pero lo que está diciendo Pablo es que
esto ustedes ni lo sabían, no lo conocían. Por lo tanto, vivir en este mundo, sí, puede ser que disfrutaban, pero al final del día, ellos perecerían. Al no tener la promesa de la vida eterna, hermanos, no contaban con un intermediario, sobre todo, que abogara por ellos, que los acercara a Dios para poderlos justificar por sus pecados. No tenían a Cristo. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que Él en algún momento vendría y rociaría agua sobre nosotros, que nos cambiaría el corazón, quitaría el corazón de piedra de en medio de su carne y nos daría un corazón de carne, para que guardemos sus ordenanzas y cumplamos sus decretos. Pero les dice, pero a aquellos que no quisieron y que anduvieron tras la idolatría y tras la vanidad de sus perversiones, dice, yo traeré sus caminos sobre ellos, sobre sus propias cabezas. A estos que iba a traer sus caminos, hermanos, es donde estaban los gentiles. Y Dios les había dado al pueblo de Israel una promesa, una esperanza, un intermediario, un Cristo, un Mesías. Alguien que realmente pudiese tomar los pecados del pueblo, llevarlos como en el acto del sacerdote que presenta su ofrenda delante de Dios, y él mismo poder ser la ofrenda y de esa manera poderlos rescatar de su condenación espiritual y ahora hacerlos hijos espirituales para poderlos presentar delante de un Dios vivo. Esas promesas, hermanos, los gentiles no las tenían. ¿Y sabes quiénes eran gentiles? Gentil quiere decir no judío. ¿Y quién es un no judío? Aquel que no nace dentro de la misma nación de Israel. Y ahí estamos todos los hombres, hermanos, a excepción del pueblo judío. Todos los hombres estábamos en ese momento ahí incluidos. Por lo tanto, nosotros éramos llamados en aquel tiempo gentiles. Éramos gentiles, hermanos. Personas que estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza, sin Cristo, sin nada en este mundo. Inclusive, número 5, dice la Escritura que también estábamos sin Dios. Sin Dios, si nosotros, hermanos, buscamos la palabra, éramos ateos, literalmente. ¿Qué es lo que significa la palabra? Sin Dios quiere decir ateo. Éramos considerados ateos, porque carecíamos, hermanos, de todo reconocimiento de Dios. Las vidas de estos hombres de la iglesia de Éfeso, eran inmorales, idolátricas y perversas. Eran un reflejo, esta vida que ellos tenían era un reflejo del desconocimiento del Señor. Y no solo eso, sino que además, hermanos, dicen que estaban abandonados y excluidos por Dios. Ellos, hermanos, contaban con una revelación general, porque ellos adoraban de cierta manera, adoraban a sus dioses, les hacían sacrificios. Eso es lo que hace la revelación general. Nos da a conocer internamente que hay algo superior y adoramos a eso algo. Pero ellos no tenían realmente la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? La obra de Dios a través de su Espíritu, dándonos a conocer su palabra. Por lo tanto, eran hombres que estaban sin Dios, eran ateos. Ateos teóricos y ateos prácticos. ¿Okay? Realmente, hermanos, la situación social y espiritual de los gentiles de Éfeso, antes de su conversión, era lamentable. ¿Por qué? Acuérdate, Pablo les dice, acuérdate que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿sí?, estaban separados, estaban sin Cristo, estaban sin la esperanza, sin la ciudadanía de Israel, estaban y eran ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y estaban sin Dios. ¿Qué esperanza tenían estos hombres, hermanos? ¿Qué esperanza teníamos nosotros? Ninguna. Porque estábamos abandonados en este tipo de vida. No había para nosotros
un entendimiento de por qué es que estábamos hoy en este mundo. La vida de los hombres se resume solamente en ser concebido, nacer, crecer, reproducirse y morir. Por eso decíamos en el comentario de John Hill, ellos, los judíos, veían a los hombres como animales. Animales con imagen de hombre. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esperanza, no sabían a dónde iban a estar, no sabían dónde iban a parar. Y simplemente, hermanos, no entender eso hoy, en este tiempo, en nuestras vidas, que conocemos la palabra de Dios, hermanos, es realmente estar y permanecer sin Dios en este mundo. Pero damos gracias a Dios que nos ha llamado. Damos gracias a Dios por la unidad que ha hecho al poder juntar tanto a judíos y gentiles en un solo pueblo. Porque ahora todas esas promesas, hermanos, como gentiles no las teníamos. Pero ahora, como hijos de Dios, nos pertenecen. Son nuestros. Nos han sido dadas. Se nos han imputado simplemente porque hemos creído y porque Dios así lo ha querido hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho para merecérnosla? Nada. Por gracia sois salvos, dice el Señor, por medio de la fe. Ahora tienes un Cristo, ¿sí? Ahora ya tienes un Cristo, hermano. En verdad, si tú le dices a un cristiano genuino, hermano, que no tiene a Cristo, un cristiano genuino no se va a quedar cómodo. Un cristiano genuino se va a rasgar el corazón. Va a buscar al Señor. Porque quítale a un cristiano a Cristo, hermanos, y es quitarle, arrancarle el alma en carne propia. Porque ha experimentado sus bendiciones. Porque ha experimentado su llamamiento. Ha experimentado su salvación. Ha experimentado la vida eterna, sus favores y sus misericordias. Para alguien que le dices que no tiene a Cristo, es porque todavía sigue como en aquel tiempo, como los gentiles, antes de ser convertidos, ajenos a las promesas y a los pactos de Dios. Entonces, hermanos, la situación social y espiritual de los hombres de la iglesia de Éfeso es lamentable. Socialmente están excluidos y son objeto de burla y desprecio. Y espiritualmente están separados de Cristo, de sus pactos, de sus promesas, sin esperanza y sin Dios. Les pregunto, ¿no es esto lamentable para los hombres que viven muertos en delitos y pecados? Para el que lo entiende es lamentable, hermano. Para el que está muerto en delitos y pecados, es indiferente. No le importa. Simplemente él quiere o ella quiere seguir intentando vivir como a él le parece que es mejor. Es realmente lamentable. Viven sin saber para qué viven. Viven la vida, como dicen por ahí. Ellos viven sin saber para qué viven. Sus esperanzas están puestas en ellos mismos y al final de sus días no saben dónde es que van a estar. Todavía dicen, ya cuando llegue aquel día me preocuparé. Imposible, hermano. No sucede así. Pablo va a continuar escribiéndole a estos gentiles, pero ahora va a volver a contrastar lo que ya había hecho en el versículo 4. ¿Qué es lo que hizo Pablo en el versículo 4? Pablo escribió, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué estaba contrastando en ese momento Pablo? Pablo les había dicho del capítulo 2, versículo del 1 al 3, les había dicho que ellos estaban muertos en delitos y pecados, que vivían en un mundo que los arrastraba a vivir y los empujaba a poder vivir de una manera impía, y por otro lado que había un príncipe en la potestad del aire que gobernaba sobre las vidas, sobre sus pensamientos. Ellos estaban desprovistos totalmente de la salvación. Y en el versículo 4 él dice, pero Dios cambió esta situación del hombre de estar muerto, ahora les va a dar vida. Y le va a dar vida para poder recibirla bajo el nombre de Cristo.
Y ahora, hermanos, Pablo va a volver a hacer esto. Va a volver a contrastar, pero ahora va a contrastar lo que ellos eran antes. ¿Qué es lo que era antes el pueblo? Antes de su conversión. Hombres gentiles que no tenían los beneficios de un pueblo de Dios. Y en el versículo 13 nos va a decir, pero ahora en Cristo. Este es otro pero. El primer pero apunta a la salvación. El segundo pero apunta a la obra de Cristo. Nuevamente, hermanos, es Dios a través de Cristo quien obra para darnos a conocer las maravillas de sus riquezas espirituales. El primer pero, dijimos, es como aquel primer rugido que el Señor nos ha dado a conocer la salvación tanto a judíos como a gentiles. Y el segundo pero del versículo 13 es el rugido del león de la tribu de Judá que llama a los hombres a reconocer su condición original y considerar su unidad junto a la nación de Israel. Son dos cosas que el Señor está haciendo ahí. Primero, nos salva y después nos une a otra nación para hacer de las dos un solo pueblo. Un pueblo que le adore en un solo espíritu, en un mismo cuerpo, bajo un mismo bautismo. Uno, hermanos. Esta unión, hermanos, a la cual Dios nos está llevando es precisamente a través de su iglesia. Por eso Pablo le está escribiendo a una iglesia. Porque en esa iglesia Pablo lo que los está llamando es a que permanezcan en unidad. En unidad, hermano, es lo que Pablo quiere que vean. Que ellos permanezcan en unidad, considerando lo que ellos eran antes. Al estar en la iglesia, hermanos, nadie puede ser o sentirse algo más de lo que es. Porque cuando buscamos en nuestro pasado, si tuviésemos la oportunidad, como decía aquel predicador Paul Washer, si tuviéramos la oportunidad de que a nuestro cuerpo se le pusiera una entrada de esas tipo USB y que nuestro corazón proyectara inmediatamente en la pared todos nuestros pensamientos y toda nuestra vida, estaríamos realmente felices y decir, adelante, conéctalo para que veas todo lo que hay en mi corazón. Lo haríamos. Nos avergonzaríamos. Nos levantaríamos y dijéramos, con permiso, me hablan por teléfono. Híjole, me tengo que salir, discúlpenme, ya me voy. ¿Por qué? Porque tu corazón demostraría realmente lo que hay. Realmente lo que eres. ¿Sí? Pero hermano, eso obviamente no va a pasar en este mundo. Pero delante de Dios es así. Él lo ve totalmente. Sabe dónde están tus pensamientos. Sabe qué es lo que hiciste. Y si aquel hombre que aún no se arrepiente y viene a Cristo y lo acepta como su Salvador, ese hombre va a tener que ser expuesto de esa manera. Porque estaremos delante de la multitud de hombres y ángeles en la corte de nuestro Rey y Salvador para demostrarnos nuestra culpabilidad. Nos va a decir, por todo eso es que eres condenado. No quisiste y no aceptaste a tu Señor. Oye, pero Él también. Sí, pero Él también. Él cambió. Él vino a vida eterna. Él aceptó a Cristo como su Salvador. Se arrepintió, dejó su pecado, abandonó su vida, se entregó por buscar del Señor. Se entregó totalmente para ser guardado en la esperanza de que es en Cristo Jesús. A Él no hay más. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha dicho que todo aquel que cree en Él simplemente ya no tendrá más condenación. Ya no hay quien le acuse. Pero a los otros que no han querido, a ellos sí, hay quien les acuse. Si nuestra salvación, hermanos, es maravillosamente grandiosa por causa de aquel que lo ha hecho posible, también debe de serlo nuestra unión como pueblo de Dios a través de sus promesas, sus pactos y la esperanza que nos han sido dadas por causa de Jesucristo. Dicen por ahí, si el primer Pedro trae gloria y lleva gloria al Padre, también este Pedro de podernos unir
en la salvación que es en Cristo Jesús es que debe de traer gloria. Porque ahora en Cristo Jesús es que en otro tiempo estabais lejos, pero ahora en Él hemos sido hechos cercanos. Lo que antes no tenías, ahora por causa de Cristo lo tienes. Es tuyo. Cuando Pablo emplea las palabras, pero ahora en Cristo Jesús, todo de manera inmediata, hermano, ya sea visible o invisible, toma otro sentido en este mundo y en el venidero para el creyente. Te da a conocer una mayor esperanza. Ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ahora lo que en otro tiempo estaba en tinieblas, ahora han sido acercados a la luz. Los que en otro tiempo estaban sin Cristo, ¿ahora qué crees? Están en Cristo. Los que en otro tiempo estaban alejados a la ciudadanía de Israel, ahora son parte del verdadero Israel. Ya no de una nación, de un pueblo donde tienes que nacer en ese lugar y circuncidarte. Ahora es parte del verdadero Israel. Aquel verdadero Israel que se recibe por fe. ¿Vale? Los que en otro tiempo estaban y eran ajenos a los pactos de la promesa, ahora son parte de las promesas de Dios. Ahora sí hay esperanza de vida eterna. Los que en otro tiempo estaban sin esperanza, ahora tienen esperanza. Y finalmente los que en otro tiempo estaban sin Dios en el mundo, ahora tienen a Dios como su Padre en este mundo y en el venidero. Y todo esto tiene un cumplimiento, hermanos, por la sangre de Cristo. Solo por su sangre, hermanos, es que Dios, lo que antes no éramos, ahora por su sangre es que lo somos. Pertenecemos a un pueblo, hermanos, que se nos han dado promesa, esperanza, una ciudadanía. Se nos ha dado a conocer a Dios, al verdadero Dios, no al Dios pequeño que está allá afuera, que no sabe dónde vamos a ir, que no sabemos dónde nos vamos a encomendar o qué es lo que tenemos que hacer. No a ese Dios que nos tiene atados todavía en nuestros pensamientos, que no sabemos cómo vamos a tener que reaccionar. A ese Dios ya no lo tenemos. Dios nos ha libertado de ese Dios del mundo. Ya Dios nos ha dado esperanza por la sangre de Cristo. Podrías tener todo esto, hermano, pero si no hay sangre, no hay esta esperanza. Podrías ser parte del pueblo, tener sus promesas, tener a Dios, tener a Cristo, tener todo esto. Pero si no has entendido lo que significa la sangre, el sacrificio de Cristo, hermanos, seguimos todavía en ese entendimiento un tanto oscuro, un tanto en tinieblas. Porque la sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que primero nos muestra, que somos hombres muertos en delitos y pecados. Y si no nos sentimos tan muertos, o nos sentimos todavía con un poco de vida, pues no podemos recibir vida. Porque para poder recibir vida, necesitas estar muerto. Muerto totalmente en delitos y pecados. El derramamiento de la sangre del Hijo bendito de Dios ha quitado la enemistad que había entre ellos, los gentiles y Dios. Y de la misma manera nos ha unido a un pueblo, y nos ha llamado para poder mantener una unidad en Cristo. No en lo que yo crea que es mejor, no en lo que yo pienso o considere que podría funcionar, no en lo que mi corazón sienta que podría servir. Es a la manera de Dios, amado. Y a la manera de Dios muchas veces vamos a tener que decir no. Pero no decimos no por no respetar la idea del hermano, decimos no, porque así no está escrito. Dios nos ha dejado un manual para poder saber hacer iglesia. Y en ese manual descansamos. ¿Sale? A través, hermanos, a través de la muerte del Hijo de Dios, escucha, a través de la muerte del Hijo de Dios, es que Dios dio vida a gente que estaba muerta.
lo que decía, para ver vida verdadera tiene que primero intervenir la muerte. Y una vez que estás muerto, del otro lado, hablando del gentil, el día que se ve y realmente está muerto por causa de la obra de Dios, Él quiere recibir esa vida. Y esa vida solamente la va a encontrar en Dios. Ahora, por la sangre de Cristo, tiene cercanía con Dios. Ya no está alejado. Porque la sangre de Cristo nos ha acercado. ¿Sí? Nos ha hecho y nos ha permitido estar. Antes estábamos lejos, hermanos. Pero no lejos en cuestión de una distancia, de que digan, ay, vive muy lejos, no puede venir. Esa no es lo que quiere dar a entender. Estábamos lejos porque por causa de aquel que lo dijo, es decir, Dios, simplemente nuestra condición estaba tan retirada, tan apartada, tan separada, tan lejana, que no podíamos entender qué significaba conocer al verdadero Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Acercarse. Es Dios el que se acerca a nuestras vidas. No somos nosotros. Es Dios. Por eso es que cuando decimos, hermanos, que cuando alguien llega a pensar o creer que dice, ya nada más que termine esto, o ya nada más que me permita Dios hacer esto, nunca va a llegar ese momento. Porque entre más pasa el tiempo, más el corazón se endurece. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy, hermano. La salvación es hoy. No sabes si vas a llegar a casa. No sabes si en este momento te irás a levantar de la silla. No sabes si vas a llegar inclusive hoy todavía a poder hacer eso pendiente que tenías que hacer. Lo damos por hecho porque muchas veces así estamos acostumbrados a vivir. Pero no nos damos cuenta que nuestra vida pende totalmente de la mano de Dios. Decíamos la otra vez, su mano simplemente está deteniendo a la muerte. Le dice, todavía no, aún no es tiempo. Él es paciente para con ella. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca. Porque Él no quiere que nadie parta de este mundo sin antes conocerle a Él. Pero si esta persona agota su paciencia, si esta persona simplemente en los designios de Dios dice, Él no es parte de Él, el Señor dice, adelante, pase. Y la muerte, como un caballo encarrerado hacia la guerra. ¿Has visto que un caballo le tenga miedo a la guerra? ¿Has visto que se refrene por las lanzas, las armas que puedan estar delante de él, del animal? Jamás. El corcel, el caballo, hermanos, va directamente y choca en contra de las armas. No le importa ser herido. Así el hombre que lucha que permanece en pecado, no le importa salir herido, se lanza como este caballo. No le importa. Simplemente quiere hacer lo que Él quiere. Ahora dijimos que por esta sangre de Cristo, hermanos, los que estábamos lejos, ahora estamos cerca. ¿Cerca de quién? Cerca de Dios el Padre, de Dios el Hijo, y cerca también del Espíritu Santo. Ahora estamos cerca con Él, hermano. Además de unirles, obviamente, a la comunión de todos y cada uno de los llamados santos y fieles en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, Pablo sigue exponiendo la doctrina de Dios. Sus palabras siguen avivando el fuego en el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. La reconciliación vertical que ha hecho Dios con el hombre ha sido manifestada por Dios el Padre. Y la reconciliación horizontal ha sido hecha bajo la unidad tanto de judíos como de gentiles mediante la sangre de Cristo. ¿Dónde ves o dónde es que ves tú la mano del hombre en estas dos cosas? No lo vemos. Porque el que lo ha hecho y el que lo sustenta y lo guarda y lo perfecciona cada vez más es Dios. Él es el que te ha dado tu salvación. Y ahora Él es el que te ha unido a un pueblo. ¿Y cuál es la manera de poderte unir a un pueblo? Introduciéndote, dándote a conocer sus verdades. Y para ello, hermanos,
a manera de conclusión, los recuerdos, hermanos, porque Pablo está llamando, acuérdense, a este pueblo a poder recordar. Los recuerdos son parte de nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos recuerdos. Están puestos tanto para el impío como para el creyente. Ambos lo tienen. La diferencia, hermano, es que para el primero, para el impío, para el gentil, por así llamarlo, para el que no conoce, el que no sabe de Dios, estos recuerdos serán un testimonio de haber rechazado la salvación gratuita de Dios a través de Cristo. Para eso es que van a servir sus recuerdos. Mientras que para el creyente será la evidencia del cumplimiento de las promesas de Dios en el llamamiento de nuestra salvación y en la unión del creyente al cuerpo de Cristo. Vamos a ver y vamos a recordar eso. Y eso es lo que quiere que nosotros recordemos, hermanos. Recordar es volver a vivir, dicen algunos hombres. Ellos dicen así: recordar es volver a vivir. Pero en este punto, hermano, debe de haber una solemne advertencia. Estamos llamados, como dice Pablo, a poder recordar quiénes éramos antes de venir al Señor. Y por lo tanto, es necesario detenerse antes de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo simplemente así como así. Si hemos de recordar quiénes éramos antes de venir al Señor, debemos de hacerlo siempre en humildad bajo los pies de Cristo. Quiénes eran antes de venir al Señor, pero en humildad a los pies de Cristo. Recordar nuestra vida antes de la conversión y rebajarla, hermanos, simplemente a los actos pecaminosos externos, sin considerar la separación tan abismal que teníamos con Dios y Cristo, es minimizar la obra de redención de Cristo. Lo que quiero darles a entender, hermanos, es que cuando Pablo dice que los llama a la iglesia de Éfeso a que recuerden, él no les está pidiendo que recuerden simplemente los actos pecaminosos externos. ¿Qué es esto? Yo antes era un borracho, yo antes era un mentiroso, yo antes era un perverso, yo antes era cualquier pecado, hermano, por el cual el Señor aún en ellos te haya sacado. Pero si tú consideras ese recordatorio simplemente enfocándolos a esos pecados, hermano, minimizas realmente el sacrificio de Cristo. Porque lo que te debe de llevar a considerar el hecho de que antes estabas separado de Dios, ¿sí?, es precisamente lo que Pablo en la Escritura nos acaba de decir, versículo 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Sin Cristo, hermano. Estabas realmente sin Cristo en este mundo. ¿Qué es Cristo para ti hoy que eres un creyente verdadero? ¿Qué significa para ti tener a Cristo en tu vida? Pues eso que hoy significa para ti, antes no lo conocías ni lo sabías. Si hoy sabes que tienes vida eterna, antes no lo sabías y no sabías dónde ibas a estar. También nos dijo la Escritura que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese es el pensamiento al cual Pablo los está llevando a poder entender. Gentiles de la iglesia de Éfeso. Antes sí, eran idólatras, todo esto. ¿Por qué? Porque había una naturaleza dentro de su ser que los llevaba a obrar de esa manera. Pero mayormente ustedes deben de entender que ustedes estaban sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin la ciudadanía de Israel, sin los pactos de la promesa de Dios. Y eso, hermano, duele más para el verdadero creyente. Eso te duele más porque dijimos, te debe de llevar a sentir que te están arrancando el alma así como estás hoy. Porque te quitan toda verdad, toda esperanza. Por lo tanto, hermanos, es necesario, como dijimos, poder realmente hacer un recuento de lo que nosotros éramos
pero a los pies de Cristo. A veces los ojos y oídos pueden estar tan enfocados en el presente y pueden llegarse a olvidar quiénes eran en el pasado. Dijimos, versículo 12, sin Cristo, sin una ciudadanía, sin pactos, sin esperanza, sin Dios. Esto es lo que el hombre era antes, hermanos, de ser llamados por Dios. Eran hombres ateos, dijimos. El doctor Don Kistler dice lo siguiente respecto al ateísmo. El ateísmo es un asunto moral y no intelectual, ya que de manera consciente, es decir, saben de manera consciente, eliminan cualquier conocimiento de Dios en sus vidas y de esta manera moralmente se entregan libremente a los pecados y se vuelven amantes de los placeres antes que amantes de Dios. Por eso es que el ateísmo, es decir, las personas que viven sin Cristo, hermanos, es un ateísmo más moral que intelectual. Porque ellos eliminan cualquier evidencia que ellos consideran como Dios, simplemente la desechan, la quitan y lo hacen conscientemente, para que de esa manera se entreguen libremente a sus pecados y no haya quien los acuse. El llamado a recordar, hermano, tiene un propósito y este propósito es divino. Mirar atrás, pero obviamente manteniendo nuestra nueva naturaleza en Cristo. Debes de mirar atrás, pero mantener tu nueva naturaleza, tu mente renovada en Cristo. Es decir, miramos nuestra vida pasada, pero la aborrecemos, porque ella era la causa de nuestra separación con Dios. Ya no la queremos. ¿Qué pasa cuando alguien que aún no es renovado o no es lo suficientemente fuerte en la fe en Cristo recuerda su vida pasada? ¿Qué pasa? Es claro que los deseos de este mundo que siguen obrando en su naturaleza y por obvia necesidad, hermano, esta persona va a tener que volver a mirar y va a despertar los deseos pecaminosos que hay en él y terminará entregándose y deleitándose en lo que antes tenía que haber aborrecido, ahora lo vuelve a extrañar. Por eso cuando Pablo les dice acordaos, no les está hablando a cualquier persona, les está hablando a creyentes. Porque el creyente tiene la capacidad de poder recordar su vida, quién era antes, y tener un control en su mente y decir, esa vida, lo que yo era antes, lo aborrezco. Porque eso era lo que me separaba de Dios. Y hoy que sabemos que no solamente era nuestro pecado externo, sino mayormente las consecuencias de no tener a Cristo y a Dios como Padre, lo aborrecemos más. Porque esa naturaleza nos hacía obrar de esa forma. Por eso, hermanos, cuando nos acercamos a Dios y queremos recordar nuestra vida pasada, mantengan su mente renovada en el Señor. Si son débiles en un pecado, mejor oren. Oren para que sus mentes sean fortalecidas, para que Dios les dé afectos que realmente sean prensados en la palabra de Dios y no puedan separarse. Finalmente, hermanos, el propósito de Dios al hacernos recordar es para que mantengamos la unidad que ha sido manifestada en Cristo. Como dijimos al principio, si Pablo escribió esto, es porque probablemente existían diferencias dentro de la iglesia de Éfeso. O bien, puede ser que más adelante iba a haber diferencias en la iglesia de Éfeso. Así que antes de que exista división dentro de la iglesia, antes de que vengan las diferencias, o se manifiesten las inconformidades, recuerda quiénes éramos y lo que Dios ha hecho para unirnos a través de la sangre de Cristo. Recuerda quién eras, pero que este recuerdo te traiga en el entendimiento que Dios lo hizo y te lo pide para que entiendas que tenías, no en el aspecto, como dijimos, de los pecados, son causa de nuestra naturaleza, pero mayormente la evidencia de estar sin Cristo y sin Dios en este mundo. Nadie ha sido considerado más que otro. Todos, como dijimos, nos ha tomado de la misma manera. Acordaos, hermanos, de la unidad en Cristo, ya que a través de ella gozamos de sus riquezas como iglesia de Dios.
Si hay unidad, hermanos, dentro de la iglesia, Dios favorece a su iglesia. Si hay unidad dentro de la iglesia, Dios provee de sus dones para la iglesia. Si hay unidad dentro de la iglesia, Dios guarda los corazones de los hermanos y los lleva a poder estar creciendo. Porque entre más Dios perfecciona, más la iglesia se santifica, más el corazón de los creyentes sirven en la obra del Señor. Y todo esto se manifiesta en su unidad, en la unidad que Dios ha hecho por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, que aquel que nos ha llamado como un solo hombre en la reconciliación con Cristo nos permita seguir creciendo en la unidad como iglesia de nuestras mentes y corazones para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos, Señor, hemos dado